Aquí está la vesícula, que tiene un fondo, un cuerpo, un infundíbulo, ¿verdad? Y la bolsa de Harman. Esta relación tridimensional me parece muy importante porque aquí puede haber el cístico, el hepático común, tiene una longitud de 4 centímetros, el izquierdo, que tiene una característica, fíjense, es mucho más largo y por lo tanto mayor tendencia a una dilatación. Y la parte que nos importa mucho en la cirugía para poder entender es el colédoco, que tiene 3 segmentos, supraduodeno y retroduodenal. Y este segmento es el elemento fundamental en el sentido de que aquí esto es el virsum, conducto principal, y más o menos un 70% se une fuera para hacer un solo conducto, o a veces se junta un 30% dentro de la pared del duodeno y sale como un conducto, o en menos del 10% tiene un conducto independiente. Eso es lo que me parece muy importante para que puedan discutir. Entonces, cuando vemos aquí este corte, la vesícula, esas son las paredes de la vesícula, el fondo, el cuerpo infundíbulo, y la bolsa de Harman aquí. Fíjense el cístico, que tiene una longitud de 3 a 4 centímetros, y este elemento es fundamental para que tengamos en cuenta la orientación para la intervención quirúrgica. Fíjense, el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, está el píloro. Aquí más o menos son 10 centímetros que nos sirve fundamentalmente para el problema de las duodenotomías cuando no se pueden realizar RCPs. Lo que nos importa en esta imagen, esto es normalmente lo que sí encontramos, y posiblemente podemos decir que tenemos dificultades y tenemos lesión de las vías biliares cuando es el triángulo de Calot, el cístico, la arteria, el critical view, que tengo que identificar esta estructura más la arteria, rama de la hepática, por ejemplo, solamente 2, cístico y la arteria. No puede haber más estructuras, pero resulta que muchas veces hay alteraciones de origen embrionario, que este cístico, en vez de desembocar en esa altura y que divide el hepático común y divide el colédoco, por ejemplo, tiene aquí más o menos una longitud de 7 a 8 centímetros o a 9, dependiendo de la literatura. Esto puede descender como un doble caño aquí. Fíjese, entonces, por lo tanto, si no identifico bien el cístico o la arteria, estoy inhabilitado para ligar o seccionar, porque serían unas graves lesiones que posteriormente se implican problemas legales y que son 6 a 8 meses de sufrimiento tanto para el paciente como para el cirujano. Una derivación anómala es que desciende como un doble caño, otra que desciende aquí arriba, por ejemplo, u otra independientemente por aquí, va para abajo, u otra tiene esa forma posterior y desemboca en la parte anterior, o muchas veces viene por acá, da una vuelta y desemboca en la parte posterior. Estas son las alteraciones que debemos tomar en cuenta adecuadamente bien. Pero además de todo eso debemos hablar de la mucosa, que es un epitelio cilíndrico alto, por ejemplo, que tiene una gran capacidad de absorción de agua. Normalmente la vesícula tiene una capacidad normalmente hasta de casi 250 de líquido que podría mantener. ¿Y cómo es eso? Si solamente en la vesícula se tiene desde 30 a 50 ml de contenido biliar, porque esa mucosa cilíndrica alta tiene la gran capacidad de absorción. Pero en algunas circunstancias que se llama hidrops vesicular, por ejemplo, cuando existe un cálculo que obstruye el cístico, se puede juntar tanto líquido porque la capacidad de producción es mayor a la capacidad de absorción. Entre las anomalías congénitas tenemos acá, por ejemplo, una doble vesícula, fíjense, y que desemboca en un solo cístico. ¿Se dan cuenta? Es el hepático, el colédoco. Entonces, estas patologías por lo menos debemos tener en cuenta, pero sin embargo la frecuencia de presentación es muy reducida, pero el cirujano tiene que estar preparado por una eventualidad. Esta otra alteración, por ejemplo, congénita, tenemos un gozo frío que se llama así, fíjense, es el fondo que debería salir por acá, pero está por acá. Consecuentemente, esta torsión puede dar los signos y síntomas de una colicistitis aguda. Entonces conviene memorizar, tener en cuenta esa alteración que podría en algún momento dificultar la sintomatología. Aquí encontramos una vesícula intrahepática que tiene todos los síntomas.
y la ecografía no es muy expresa, no es muy adecuada, y sin embargo, cuando entramos a la cirugía no vemos nada, se está cubierto. Entonces, si me permiten decir, si hacemos la cirugía convencional, aquí podemos palpar, percibir un sobrelevantamiento y una zona caliente, que sería el problema de la vesícula, y solamente tenemos que destechar para hacer la colecistectomía. Pero en este caso, fíjense que no la vemos, son las vesículas intrahepáticas. También las vesículas que tienen trabéculas, fíjense, una trabécula por acá, otra por acá, y cada una de estas podría eventualmente, de acuerdo al problema obstructivo, producir unos signos y síntomas medio anómalos, medio atípicos de una colecistitis, pero lo fundamental de esto es que se encuentra dolor en el hipocondrio derecho. Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ya, si hay alguna anomalía, me avisan, por favor. Aquí tenemos una patología extremadamente rara, no pasa del 0,01%, de la atresia de la vesícula de vías biliares. Fíjense, no hay. Estos son acontecimientos que solamente los estoy nombrando para que puedan ustedes darse cuenta ya de las dificultades. Cuando nace, digamos, el niño, pues normalmente existe una ictericia de tipo fisiológica, pero en este caso va a ser una ictericia cada vez ascendiente, y puede haber una incrustación en los núcleos basales, consecuentemente convulsiones, y puede haber lo que se llama el kernicterus. Consecuentemente, solamente para tomar en cuenta, para que sepan ustedes las variables que he visto por conveniente, que sepan ustedes que podrían haber una atresia de la vesícula de las vías biliares, por ejemplo, no existe. Entonces, la solución a todo esto, ¿cuál sería? Un trasplante hepático. Solamente estamos hablando de la parte ideal, solamente para que sepan. La otra anomalía que estamos viendo acá, fíjense, normalmente pues el peritoneo rodea todo el hígado más la parte externa de la vesícula, pero sin embargo ha habido una alteración, y esto es el meso largo. En toda mi experiencia de cirujano he operado una sola vez, y fue una área más sencilla de este meso tan largo, solamente escoger una pinza, jalar en este sentido y seccionar hasta encontrar la desembocadura del cístico. Esta es una anomalía muy poco frecuente, pero también puede presentar molestias importantes, pero no solamente en el hipocondrio derecho, sino también inclusive en la fosa ilíaca derecha, planteando diagnósticos diferenciales que son muy importantes tomar en cuenta. Aquí tenemos fisiología, un elemento que parece fundamental para que podamos entender. La vesícula, fuera de un continente que hemos hablado de su estructura serosa, que no tiene submucosa, pero tiene una mucosa muy importante, un epitelio cilíndrico, pero fisiológicamente, además de todas las funciones, la producción de bilis, que está en un rango de 500 a 1000 ml en cada 24 horas, y está regulado por mecanismos hormonales, neuronógenos y mecánicos. Consecuentemente, la bilis va a ser la secreción cuando, tanto en la fase cefálica, gástrica o intestinal de la digestión, se produce el estímulo. Consecuentemente puede haber por la vía neuronal y humoral la secreción, si me permiten esta palabra, una contracción por acción del alimento que entra al duodeno, por acción de la colecistoquinina, y se relaja el esfínter y se contrae la vesícula y baja esa cantidad. De todo esto, ¿cuál es lo importante? Fíjense la composición. Lean ustedes rápidamente, por favor, para no perder el tiempo. Y es importante comprender. ¿Y esto cuál es la importancia? Aquí está faltando, por ejemplo, sodio, potasio, cloro, y fundamentalmente el bicarbonato, que tiene por objeto alcalinizar. Es una bilis ligeramente amarillenta, alcalina, que solamente pues se produce cuando estos estímulos están presentes en ese momento. Entonces, fíjense, viene por acá el alimento. Aquí estimula la colecistoquinina, estimula por la proteína, el quimo ácido hiperosmolar. Esto se relaja por acción de la colecistoquinina y esa vesícula se contrae y hay el tisguete, si me permiten, de bilis para hacer la digestión.
asociada a la función pancreática, pues si comió carbohidratos, la lipasa vendrá, la amilasa vendrá, por ejemplo, de acuerdo al tipo de alimentación. Muy bien. Los alterantes como la colelitiasis, en el sentido de que hay un triángulo famoso de lecitina, colesterol, sales biliares y una alteración físico-química para que exista una precipitación. Estos cálculos son los más frecuentes dependiendo de una sociedad, digamos, de tipo occidental, que va a depender mucho del aspecto demográfico, el aspecto alimentario, edad avanzada y sobre todo las hormonas sexuales femeninas, la obesidad, por ejemplo, éstasis vesicular. Hay una patología que puede llamarse vesícula perezosa, que tiene por objeto, a pesar de que existe el estímulo, la colecistoquinina no se contrae adecuadamente bien, a esto se llama éstasis, consecuentemente habrá mayor cantidad de pieles y más los elementos que acabamos de mencionar, y la precipitación del colesterol en misceláneas, y va formando el cálculo colesterol, que es el cálculo más frecuente en el 80%, de carácter amarillento, bordes bien definidos, por ejemplo, y que se puede abrazar fácilmente con los dedos. Sin embargo, también existe la posibilidad de cálculos pigmentados que tienen fuera del colesterol. Existe pergamanato, existe calcio, también de fósforo. Consecuentemente, les voy a mostrar unas imágenes para que puedan diferenciar la situación. Entonces, estas son las sales biliares, son hidrosolubles, pero se vuelven solubles, pero la lecitina dentro del colesterol y todas las sales biliares se sobresaturan, consecuentemente van a formar los cálculos biliares. Estas se caracteriza porque son bilis sobresaturadas de colesterol, hipomotilidad vesicular, que acabamos de mencionar, precipitación de colesterol e hipersecreción de moco. Y aquí también interviene un elemento muy importante, una ligera producción de iones de hidrógeno que tiene por objeto precipitar el calcio. Entonces, fíjense la estructura. Este es un cálculo de colesterol. Memoricen, tal como dijimos, están bordes bien definidos, medios redondos, fíjense, y también los cálculos de colesterol asociado con un cálculos mixtos. Aquí está más oscuro, posiblemente tenga fósforo, y en su composición química pueden tener también el calcio porque son duros. Este es el núcleo que se observa en un cálculo. Fíjense el colesterol y el núcleo, que es la precipitación, dijimos, porque se pierde la solubilidad y se va precipitando en estructuras, en estratos, y lo que forma el cálculo. Entonces, los cálculos pigmentados, ¿a qué se deben? Frecuentemente una infección del tracto biliar por diversas patologías como estenosis del conducto del esfínter de Oddi, por ejemplo, hemólisis intravascular, cuando tenemos las anemias hemolíticas, por ejemplo, en el que existe un predominio de la bilirrubina no conjugada, reacción de Van der Waals negativo, y que aumentan estas complicaciones. Se llama conjugada cuando la bilis formada por la destrucción de los glóbulos rojos a los 120 días por una proteína transformadora le lleva al hígado y allá se une con la glucuronil-transferasa para formar la bilirrubina conjugada o soluble en agua. La morfología, fíjense, son cálculos negros. Hemos dicho ya todos estos elementos que acabamos de mencionar sobre el carbonato y fosfato de calcio, por ejemplo, una glucoproteína que se precipita por la acción de secreción de las células del linfundíbulo. Fíjense, esta es la forma como puede ver los cálculos espiculados. Son duros, muy resistentes. Son cálculos de marrón asociadas a problemas pancreáticos, por ejemplo, o sales de purínicas de bilirrubina no conjugada, glucoproteínas, por ejemplo, y también aquí el elemento fundamental que es el palmitato y el estearato de calcio, y que forman ese tipo de cálculos. Esta es una cosa muy importante, la colesterolosis. Pues aquí existe una certificación por acción de la acetiltransferasa de la acetilcoenzima A. Esta es la mucosa, la precipitación de colesterol, que da esta característica a la vesícula biliar cuando tienen patologías de mucho tiempo. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas que debemos tomar en cuenta? Hay pacientes que tienen cálculos pero son asintomáticos. Hay situaciones en el sentido
de que la paciente tiene cálculos, tiene una colelitiasis, pero son asintomáticos. Y aquí vienen unos dilemas. Cuando se hace ecografía por cualquier circunstancia, ¿se opera o no se opera? Si es asintomático, se recomienda no operar, pero si tienen síntomas, un dolor biliar, y aquí de repente se repite más adelante, un dolor cólico de gran intensidad, que se aumenta en los primeros 30 minutos para luego el dolor irradiarse al hombro o la parte posterior de la escápula. Es intenso y constante, de tipo cólico, asociado a náuseas y vómitos, y resulta interesante que una vez que el paciente vomita, pues existe un bienestar transitorio. Aquí tenemos las complicaciones de los cálculos, fíjense. Son los cálculos, y el gran problema es cuando se obstruye un cálculo, nos da empiema. Normalmente el contenido de la vesícula biliar es estéril. Sin embargo, la permanencia prolongada de ese líquido asociado al problema inflamatorio y migración bacteriana ascendente puede producir empiema, que es pus, biocolecisto. Puede haber una perforación de la vesícula por estos cálculos. Por ejemplo, cálculos a veces existen más de 3-4 centímetros, un decúbito y perfora. Y esto, cuando perforan, forman las fístulas. Solamente para recordarles, puede haber el siguiente tipo de fístulas: fístulas colecistogástricas, colecistocolónicas, colecistoentéricas, fíjense. Y si fuera un paciente, pues solamente para recrearles, una fístula colecistoduodenal, entonces diríamos lo que se llama hilo biliar. El cálculo desciende, es la vesícula por la fístula, y se va a quedar en el hilo terminal, dando un cuadro de obstrucción intestinal alta. La colangitis, cuando existen cálculos dentro de la luz del colédoco, nos dijimos normalmente que es estéril, pero por acción bacteriana, entonces hay un crecimiento bacteriano en la colangitis, que es pus dentro de la vesícula. Y luego, por supuesto, esos cálculos van a producir una colestasis de tipo obstructiva. La colestitis calculosa, fíjense, se refiere a esto. Es el borde de la pared de la vesícula, fíjense, están viendo cálculos. Muchas veces se operan y es difícil poder coger incluso con las pinzas para cirugía laparoscópica, porque están llenas de estos cálculos y están relacionados estos cálculos con un problema de obstrucción, que aquí está el cuello, está obstruido. Incluso literalmente no existe líquido, pero está lleno de estos cálculos porque ha habido una alteración físico-química del componente biliar. La colestitis calculosa, fíjense, es un cuadro dramático que tiene esa característica, la vesícula con un periodo inflamatorio muy intenso y que consecuentemente está presente. ¿En qué circunstancias esta colestitis calculosa? En el postoperatorio de cirugía mayor, traumatismos graves. ¿Qué cirugía mayor? Por ejemplo, cirugía vascular, cirugía de corazón, por ejemplo, o una sección pulmonar muy importante de problemas pulmonares, grandes quemados que tienen una superficie corporal mayor al 30-40%, falla multiorgánica, problemas de sepsis, es importante tomar en cuenta. En la hiperalimentación, muchos pacientes que están en mala situación, necesitamos alimentarlos y puede dar ese tipo de problemas. Tenemos en el puerperio, pero también tienen que saber que como está en terapia intensiva el paciente, es muy importante tomar en cuenta a los pacientes diabéticos. Y cómo nos damos cuenta que este paciente que está en la máquina, que está intubado, nos damos cuenta que tiene este problema por el desequilibrio de problemas respiratorios, fiebre y leucocitosis no explicada. Y si es un paciente diabético que está en terapia intensiva, obligatoriamente tengo que empezar en esa patología llamada colestitis acalculosa y desde solución inmediata, porque esto, como dijimos, puede perforarse, puede salir la pus a la cavidad peritoneal, consecuentemente una peritonitis de origen séptica. Calculosa, ya hemos dicho, fíjense, otra vez, paredes aquí, ¿qué es lo característico acá? Tenemos paredes engrosadas, mayores a 3 a 4 milímetros. Eso da a entender que esta paciente ha muchísimo tiempo con esa patología y fíjense, todo el espacio en el 100% ocupado por cálculos. Acalculosa, pues ya hemos dicho esta situación, ¿en qué situación? Deshidratación, éstasis vesicular, acumulación de microcristales de colesterol, bilis, una bilis viscosa, pesada, de mayor densidad, y todas las demás características que ya hemos mencionado. Entonces, fíjense lo que vamos a observar. Es una vesícula aguda, con problema inflamatorio intenso, con gran edema de pared, por ejemplo, y mucha inflamación. Pero si ese tiempo adecuado
adecuado, que en este caso colicitis calculosa, por ejemplo, no nos damos cuenta de un crecimiento de una leucocitosis, de una taquicardia y una dificultad en el manejo del respirador, está pasando esto, y si pasa mucho tiempo, por decirles 6 a 8 horas y aumenta la presión en todos los sentidos, viene acá y se necrosa, fíjense, es una necrosis de la pared. Y esa necrosis significa infección bacteriana y eventualmente, dependiendo de la situación de la gravedad, eso puede perforarse. Cuando entramos a la cirugía laparoscópica y vemos esta situación, no hagamos el intento de coger con la pinza esto porque es imposible, porque está edematizado, pero sí puedo colocar una aguja de Veres, ¿se dan cuenta? Una aguja por debajo del reborde costal, una aguja, y aspiro el contenido purulento de manera que esto se desinfle, me permiten esta palabra, se desinfle y pueda coger con las pinzas más adecuadamente bien. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de lo que estamos hablando? Primero, es un dolor progresivo. Saben ustedes que tenemos las fibras aferentes que están ubicadas en este segmento, por ejemplo, en el hipocondrio derecho, van por el axe espinotalámico lateral de la médula hasta el núcleo ventrolateral del tálamo y allá al cerebro, al área 3-1-2, que nos hace sensitivos. Es un dolor tipo cólico de gran intensidad que se ha manifestado, acompañado de náuseas y vómitos y una palidez por el efecto vagovagal. Consecuentemente, después del vómito, podría eventualmente el dolor parar transitoriamente, pero luego va a haber fiebre, anorexia, taquicardia, sudoración por la descarga vagal, náuseas y vómitos. Laboratorio, ¿por qué se va a caracterizar? Por una leucocitosis en primer lugar, luego hiperbilirubinemia directa, por ejemplo, ¿no? Y elevación de la fosfatasa alcalina, que es un elemento fundamental para tomar en cuenta. Entonces, esa colicitis, ¿por qué se caracteriza? Cólicos de origen biliar, de un inicio brusco, como dijimos, después de una comida, digamos un alimento colecistoquinético o en otras palabras, alimentos grasos, suele ceder en este periodo, aparece el dolor, sube y pues hay 30, 40 minutos para volver y sube permanentemente. Entonces la característica de estos dolores es que la paciente tiene un cólico biliar que se va volviendo crónico en el tiempo. Entonces, si no le damos importancia a esos dolores, si tiene un dolor continuo de más de estos días, por ejemplo, pues podríamos llegar a una necrosis de la vesícula. Ya saben, esto es sepsis y los protocolos de sepsis son tan diferentes que necesitamos aquí líquidos, electrolitos, antibióticos, preparar a la paciente e intervención quirúrgica inmediata. La colitis crónica, ¿por qué se caracteriza? Es aquella patología en la que duele, es repetidos brotes de problema agudo que van pasando. Y hay pacientes que tienen la característica de una enfermedad de tipo crónico de la vesícula, que pueden estar hasta 10, 15, hasta 20 años. El gran problema es que ya vieron paredes encrozadas, cálculos que contienen todo el contenido de la vesícula, y lo más importante, ya se ha demostrado que en un tiempo aproximadamente de 20 años, estos cálculos se convierten en el factor predisponente para la formación de problemas tumorales. ¿Está bien? Entonces, cólicos biliares, dolor leve en el cuadrante, vomita y le pasa el dolor y aparentemente vuelve a una vida normal. El tiempo de recidiva del dolor pues es totalmente impredecible, puede volver cualquier momento, pero está asociada frecuentemente a alimentos de consumo de colecistoquinéticos, ¿verdad? Entonces, una vez operada, se abre la vesícula y se ve acá, fíjense, una precipitación de colesterol en la mucosa del epitelio cilíndrico que está formada lo que se llama colesterolosis. Lo mismo son las células epiteliales altas en las que existe una alteración del cepillo, digamos así, por el problema inflamatorio. Y aquí puede ver áreas desnudadas de la mucosa, son los núcleos de Zokitalski-Altschov, por ejemplo, que es una patología crónica. Esto de repente conviene remarcar esa vesícula en porcelana. ¿Por qué la importancia de remarcar? Porque puede ser asociada a la formación de cáncer de vesícula biliar, un adenocarcinoma. Son patologías poco raras, no tienen sentido. Fíjense, hidrops vesicular. ¿A qué se refiere esta patología? Fíjense, entre la vesícula y el cuello. Está obstruida por un cálculo y las secreciones del infundíbulo, del epitelio infundíbulo, produce la llamada bilis blanca. Entonces, porque no hay, la absorción está tan disminuida en relación a la producción, consecuentemente existe
poca eliminación de líquido, por esto que está el problema obstructivo, y gran producción de la bilis y de la mucosa que producen las células del infundíbulo, y consecuentemente van a producir un irus vesicular que acompañado con un dolor abdominal, y eventualmente a la palpación suave, por ejemplo, se podría palpar una masa fácilmente palpable que podría corresponder a un irus vesicular, y para ello requerimos una ecografía muy bien realizada, de manera que nos permita hacer ese tipo de diagnóstico. Otra vez, la importancia del dolor continuo tipo cólico en el hipocondrio derecho, fíjense. Hay náuseas y vómitos, siempre son la parte del reflejo vagal acompañado, y frecuentemente se asocia intolerancia a las comidas grasas. Tenemos aquí complicaciones, una colangitis o sepsis. Significa, fíjense, los cálculos, que podría perfectamente haber un acúmulo de bacterias. Hay una perforación vesicular, ya les hablé hace rato, en el sentido que esto puede perforarse, esto puede juntarse, aquí es un decúbito, una isquemia y perforación. Aquí puede venir el estómago, el duodeno, el colon, intestino delgado, y forman las fístulas, colecistogástricas, colecistocolónicas, colecistoduodenales, y dan la patología del llamado hilo biliar. Fíjense, acá es la isquemia, la perforación, pues se produjo una lesión inflamatoria y el cálculo viene y desciende por el intestino delgado hasta localizarse en la parte más estrecha, que es el hilo terminal. ¿Está bien? Esas complicaciones ya hemos manifestado. En caso de perforación vesicular, va a dar los signos y síntomas de una peritonitis, que de intervención quirúrgica, los abscesos locales, fiebre, taquicardia, leucocitosis y signos de choque séptico. Puede haber una ruptura vesicular, como estamos hablando de esta situación, por ejemplo, peritonitis, y las fístulas biloentéricas que ya les he explicado. Muy bien, sobre el problema de tratamiento. ¿Hasta aquí existe alguna pregunta, alguna observación? Hola, ¿me están escuchando? Hola. No, doctor. Sí, doctor, se escucha. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda para que podamos aclarar, por favor? Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Creo que no hay dudas, doctor. ¿Perdón? Creo que no hay dudas. Ya, no hay dudas, muy bien. Una vez hecho todo esto, el diagnóstico, vamos a decir, un diagnóstico clínico por la sintomatología, unos estudios laboratoriales, leucocitosis, fosfatasa alcalina elevada, eventualmente en una pequeña proporción puede haber la cuestión esta de la ictericia transitoria por compresión de la vía biliar por el edema de la vesícula, y tenemos el diagnóstico clínico. En resumen, de imagen, una buena ecografía es fundamental para hacer un diagnóstico, si me permiten ustedes, casi de precisión. ¿Está bien? Entonces, una vez hecho esto clínicamente, laboratorialmente e ecográficamente, entonces se plantea la intervención quirúrgica. Y quiero remarcar un hecho fundamental que me parece muy importante. En estos pacientes tenemos que saber que si existe comorbilidad, que son las enfermedades asociadas, y ahora está de moda en los últimos 10 a 20 años, por ejemplo, asociada a problemas metabólicos como la diabetes. Esos pacientes tienen que manejar adecuadamente bien, procurando que el nivel de glucosa esté dentro de límites normales, porque ustedes saben perfectamente que el paciente diabético es un inmunodeprimido, por lo tanto, tenemos el riesgo de grandes infecciones por la cirugía, y hemos visto la colecitis calculosa, acalculosa, es frecuente en estos pacientes, en los pacientes que tienen problemas respiratorios importantes como el EPOC, por ejemplo, o consumo de mucho de, digamos así, de corticoides. Esos son los efectos de comorbilidad que conviene saber adecuadamente antes de entrar al tratamiento. Aquí tenemos dos opciones. Es la vía convencional, por ejemplo. Aquí hay una incisión de Kocher, a la cual me gusta solamente en pacientes obesos. Me gusta la incisión mediana supraumbilical, que me da un perfecto un campo quirúrgico muy adecuado, y una característica fundamental de la cirugía
de vías biliares es una muy buena exposición, una muy buena iluminación y tranquilidad del cirujano para poder identificar el triángulo de seguridad que es el critical view, que dijimos no ligar, no cortar si no está seguro. Luego, el avance fundamental, el cambio espectacular de cirugía a la laparoscópica, en la cual entra una cámara, puede ser de 0 a 30 grados, 10 milímetros, por aquí yo saco la vesícula, otros sacan por acá, depende de cada gusto, y el reborde costal 2 centímetros, y más abajo de 5 milímetros. Entonces, todo el mundo le gusta hacer comparaciones. ¿Cuál es mejor? ¿La abierta o la laparoscópica? Vamos a decir que es esta. Fíjense por qué, cómo inclina la balanza. La abierta, mayor estancia hospitalaria, pero eso es relativo. Muchas veces cuando nos falla el equipo, la laparoscopía, por ejemplo, operamos en la mañana, digamos, de un día y se va el miércoles. Con la laparoscópica operamos hoy día y se va hoy día. Es la ventaja y hay mayor dolor. ¿Cuáles son las ventajas de la laparoscópica? Disminución de la estadía hospitalaria, siempre y cuando no existen complicaciones. Mejor resultado cosmético, que tiene importancia para las señoritas, menor dolor postoperatorio, pero sí duele también, y muchas veces con la cirugía o antes colocamos un anestésico, silocaína, en los puertos, se llaman puertos, esos de 10 milímetros, 5, se llaman puertos, y por eso se pone anestésico para que el dolor disminuya mucho más. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la Colelat, por ejemplo? Son muy importantes saber esto. Una coagulopatía no controlada. Aquel paciente que tiene alteraciones cardíacas, una arritmia cardíaca, por ejemplo, que están con heparina o otro tipo de anticoagulantes. Neumopatías obstructivas. Es muy importante la insuficiencia cardíaca también congestiva, porque al paciente vamos a colocar una presión antitren, por ejemplo, y vamos a aumentar la presión abdominal hasta 15 milímetros de mercurio, y esto podría de alguna manera complicar el problema respiratorio. Incapacidad para identificar todas las químicas. Entonces, fíjese, cuando entramos a por vía con la laparoscópica, antes de seccionar, antes de hacer cualquier procedimiento, con la cámara de 30 grados, busque la vesícula, las relaciones que tienen anatómicas para ver si hay adherencias, para ver si hay un plastrón vesicular. Es muy importante conocer el terreno. Por ejemplo, un embarazo de segundo o tercer trimestre también es una contraindicación. Ahora se ha vuelto parcial, porque se puede operar hasta el segundo semestre. Una hipertensión porta es muy importante porque estos pacientes tienen cirrosis y una hipertensión porta con una presión mayor a 10 milímetros. Consecuentemente, estos pacientes tienen una circulación colateral desde la hepática, desde la gástrica izquierda, derecha, la unión esófago-gástrico, las varices de esófago y también en la región anal, las hemorroides por hipertensión porta. Y en estos pacientes estás operando y por si mal momento, una mala decisión, lesiones un poco el hígado, sangra toda la cirugía y te causa mucho estrés. Tenemos un cáncer de vesícula, muchas veces dejamos restos de la colestectomía, pero cuando ocurre esta situación, por ejemplo, conviene convertir y hacer una disección del segmento. Estos tratamientos solamente voy a explicar brevemente. Por ejemplo, estamos en el CO2, aquí está la cámara, están viendo la luz, por ejemplo, es la aguja de Pérez, que nos hacemos, esta es una técnica cerrada, nos abrimos, colocamos una pequeña incisión supraumbilical, agarramos con unas pinzas de campo, levantamos una sección de 1 centímetro y con una pinza vamos hasta la aponeurosis y luego con bisturí hago un corte de unos 3 milímetros y luego pongo una pinza Kelly, pero levantando la pared abdominal. Esto es a ciegas, la aguja de Pérez, que puede eventualmente complicarse con perforación de vísceras huecas o eventualmente grandes vasos. Esa es la característica del tratamiento. Fíjense, es importante, dije, la identificación, es el fondo, esta es la flechita que dice jale para allá arriba, esta va por arriba, esta es la mano izquierda del cirujano, muchas veces yo ocupo este lugar con mis estudiantes y jalo para aquí. ¿Para qué? Voy a tensar ligeramente, una tensión muy delicada, muy fina, porque si hago jalo muy brutalmente para arriba y esto para acá, lo único que voy a hacer
llevar el colédoco a esta zona y confundirme como si fuera el cístico. Una vez hecho esto, tengo que identificar, fíjense, aquí se ve el cístico, me están siguiendo, se ve perfectamente, y aquí exactamente con una Maryland, se llama así la pincita, identificar adecuadamente bien. Una vez identificado, y estoy seguro, así, seguro, que aquí solamente deben haber el conducto cístico y la arteria. Debo decir, por la parte práctica, decirles 2 clips aquí, 1, 2 y otro acá. En la arteria exactamente lo mismo, total 6 clips. No tiene por qué haber más de 6. Eventualmente yo manejo hasta 5 clips nada más, una acá y otra acá en la arteria, pero sí 2 acá, 2 clips seguidos y uno acá y una sección. El segmento que quedan los 2 clips, frecuentemente quiero tener un segmento de unos 3 a 4 milímetros para que los clips no puedan escaparse y no pueda fugar bilis y decir biliperitoneo. Una vez hecho esto, identificado, fíjense, es una tijera laparoscópica y luego está el hook, donde pasa corriente eléctrica, y aquí conviene remarcarles que tiene que haber una relación cerebro-pedal y solamente activaré, eso está aquí, por aquí pasa corriente eléctrica, por ejemplo, y cómo se acciona, cuando con mi pie derecho activo el pedal, pasa corriente eléctrica y empezamos a seccionar. A medida que voy cortando con el hook, esto voy jalando levemente, voy a hacer el signo de la bandera, vengo aquí y voy a ver toda esa parte. Si vengo aquí, voy a ver toda esa parte para realizar la colecistectomía laparoscópica. Debe ser limpia. Frecuentemente a veces existen perforación de la vesícula por el manejo del hook, cuando todavía no hay mucha experiencia, o eventualmente una lesión de la pared posterior, digamos, de la vesícula, que se aplicaría con la cara anterior inferior del hígado. Mucho cuidado con estos pequeños detalles. Esta es la forma solamente para mostrarles cómo es un trocar. ¿Está bien? Perdón, cómo se introduce un trocar. Dice, en este caso, seguramente se nos región por debajo de la pensifoides, entre un corte de 10 milímetros. Introduzco, ya es la parte del trocar, y tiene un punzón en la cual va seccionando muy delicadamente, pero ya aquí está con la cámara de 30 grados observando para que esto no me produzca perforación gástrica, perforación de vasos. Esta introducción debe ser realizada de manera delicada. La coledocolitiasis, ya hemos hablado de la formación de los cálculos, la variedad de cálculos. Fíjense, coledocolitiasis, ¿qué significa? Que existen cálculos en el cístico, fíjense, y en el colédoco. La coledocolitiasis es una sintomatología semejante al cálculo biliar, y frecuentemente cuando existe, como acá, un taponamiento, si me permiten ustedes, del esfínter de Oddi, no hay la bilis, por lo tanto, no ha de haber la estercobilina, que es un metabolito que da el color de las heces, y va a haber acolia, heces blancas, y de pronto va a haber una coluria, porque la bilis no se está conjugando, consecuentemente, una orina oscura que los pacientes comparan con un agua de té. Fíjense, es un ejemplo. Se ha abierto la vesícula, es el cístico. Fíjense, este colédoco seguramente tiene mayor a 10 milímetros. Fíjense, lleno de cálculos. Cuando ocurre esto, les dije, el diagnóstico clínico, laboratorial y de imagen, y por supuesto vamos a ver en la imagen ecográfica un colédoco dilatado. Esto lo vamos a ver, es una imagen esquemática para que ustedes puedan integrar en la parte cerebral. Así se ve la ecografía y se abre, y es la parte interior donde lleno de cálculos. Entonces, esto eventualmente puede dar los síntomas de una coledocolitiasis, que ya les manifesté, se caracteriza por el dolor. Y esto eventualmente, pues fíjense, no pasa nada de bilis, coluria y acolia. Bueno, y pues si esto que persiste, aquí está la relación con el colon, que es muy importante. Por lo tanto, va a haber una migración bacteriana, una translocación bacteriana, consecuentemente formación de pus. Y hemos dicho que la bilis es tremendamente estéril, no tiene nada de bacterias, pero eventualmente por este problema obstructivo se produce un problema inflamatorio en esta zona y produce un ascenso de la Escherichia coli, que se genera más frecuente, y viene el problema de colangitis, que es una verdadera emergencia, que si tiene dolor, fiebre, leucocitosis, triada de Charcot, si tiene hipotensión arterial y alteración de la conciencia, la pedada de Reynolds. ¿Por qué se caracteriza? Fíjense, coluria, acolia en el torí,
prurito. Aquí se ve el prurito, es escosor, se empieza a rascar por el cúmulo en la dermis de sales biliares. Ven, fíjense, la esclera es el elemento fundamental para el diagnóstico porque es la parte donde tiene mayor afinidad la bilis. Bueno, y entonces aquí está la paciente, pues permítame esta palabra, está rascando porque tiene mucho prurito por la acumulación de sales biliares. La clínica, hepatomegalia dolorosa, signos de curvo 7-10, que significa una vesícula agrandada, pero que no es solo específico de la coledocolitiasis, puede haber también en los problemas de cáncer de ampolla de Bater, los ampulomas, la vesícula es como un globo grande y se llama signo de curvo 7. La colangitis, fíjense, hay causas intramurales y extrínsecas. Extrínsecas que sí, fuera del colédoco. Pero aquí, sin embargo, vemos acá esta imagen, es la luz del colédoco, por ejemplo, y aquí es una fibrosis que puede perfectamente corresponder a un colangiocarcinoma. Entonces esto va creciendo, una esclerosis, una colangioesclerosis, por ejemplo, asociada a la colitis ulcerativa, una enfermedad muy compleja, que en la pared se fibrosa y eventualmente puede haber cursos de ictericia intermitente cuando ocurre esto. Entonces, fíjense, es las causas intraluminales, la estenosis, por ejemplo, de la vía biliar. Cuando un cálculo pasa, puede haber lo que se llaman las oditis, un problema inflamatorio, cicatriza y se cierra. Crisis de atídico también, ascaridiasis, muchas veces hemos visto en la cirugía, o se ve en ecografía, un tubo aquí, y se ve el gusonito, digamos así, el ascaris, ¿verdad? Entonces también produce ese tipo de problemas. Las causas de ictericia importantes son los problemas tumorales. Esto pues un colangiocarcinoma, son cirugías complejas que hay que sacar literalmente todo el conducto biliar extrahepático y hacer una anastomosis viroentéricas y Mides-Rux. ¿Qué diagnóstico diferencial tenemos? Fíjense, todas estas variables, colangitis aguda, supurada, toda la cuestión. Y aquí traería el Charcot, que les ha manifestado la pintada de Reynolds, que muchas veces preguntamos en los exámenes. Memoricen la tía de Charcot. ¿Está bien? Dolor, fiebre, ictericia. Dolor, todo esto más shock y coma, alteración de la conciencia. Las complicaciones de las coledocolitiasis, de hecho la complicación más importante son las colangitis. Solamente para informarles, pero que esto no va a entrar al examen, fuera del acúmulo de pus que se forma dentro de la vía biliar, por ejemplo, por el crecimiento bacteriano, y hay muchas bacterias que son productoras de gas, las presiones intracoledocianas, por ejemplo, son tan extremas que esta pus, como por aquí no puede salir, entonces se hace ascendente y se forman microabscesos hepáticos, que a veces pueden tener una coalescencia y muchos microabscesos pueden juntarse en un gran absceso hepático. Entonces, es una verdadera emergencia y en este caso, ¿qué vamos a realizar? Hemos hecho diagnóstico clínico, laboratorial y imagen y vemos un colédoco a la ecografía mayor a 10 milímetros o un poco más, llena de imágenes de cálculo. Lo que debemos hacer es descomprimir la vía biliar y aquí encontramos dos elementos fundamentales. Pues una RSP, por aquí, por ejemplo, sacar todos los cálculos y toda la pus sale por acá. Pero muchas veces no es posible. No puede hacer el endoscopista. Consecuentemente, tenemos que entrar en una cirugía convencional, hacer una coledocotomía, sacar los cálculos y sacar la pus. Fíjense, los problemas tumorales, fíjense, son los problemas como carne de pescado, se ve así. Es como tú lo palpas o ustedes palpan, tiene una consistencia endurecida. Entonces aquí tenemos una esclerosis, por ejemplo, y un cálculo, y aquí un colangiocarcinoma, que es muy importante tomarlo en cuenta en estas patologías. Puede ser asociado a una hernia de cabeza de páncreas, por ejemplo. En esto, ¿por qué se caracteriza? Porque hay un ascenso constante en las coronas abscisas, la bilis sube constantemente. En los ampulomas hay ictericia, va subiendo, pero luego cae la bilis. ¿Por qué? Porque de ese problema tumoral se licúan y caen. Consecuentemente, abren una vía biliar y baja la bilis. Bueno, y hemos hecho tratamiento del RCP, lo hacen los endoscopistas, sacar los cálculos con la canastilla de Dornia, por ejemplo, se puede sacar perfectamente, fíjense. Y cuando hacemos RCP, los cirujanos debemos saber las complicaciones, porque frecuentemente acá, pues el colédoco tiene una desviación entre las
3 y las 9, que hay que tomar muy en cuenta esto para no desvascularizar. Y puede ser la esinterotomía, puede haber un sangrado, que es muy importante saber, y el endoscopista pone un alcohol absoluto para parar o adrenalina para parar el sangrado. La otra complicación, la pancreatitis, porque aquí está el conducto del virus, no se olvida. El mucho manoseo de la RSP puede ocasionar un problema inflamatorio y consecuentemente producir una pancreatitis iatrogénica, o la complicación temida es una perforación de la pared posterior del duodeno a consecuencia del RSP. Eso, ¿cómo sabemos que el paciente está bien las primeras 10, 12, 14, 15 horas para luego presentar un dolorcito inespecífico en hipocondrio derecho? Porque esa parte es retroperitoneal, no es peritoneal. Consecuentemente, va a haber fiebre, leucocitosis y el antecedente de una RSP. Entonces, cuando ocurre esto, no se olvide, pensar siempre en perforación. Entonces, fíjense, es el endoscopista, fíjense los cálculos, y tiene que sacar otro calculito acá, y tiene por objeto, primero, botar un contraste, dibujar, esto se llama árbol biliar. Esas son las ramas, esta es la rama del hepático izquierdo, el hepático derecho, van los segmentos 5, 8, 6, 7, por ejemplo, es lo que se llama la vía biliar intrahepática. Lo que nos importa aquí, que existe en la vía biliar hepática, cálculos. Es una imagen de una cirugía convencional. Fíjense, la vesícula es una incisión de tipo Kocher. Esto, fíjense, para que memoricen, les dije coledocotomía. Cuando no puedo hacer, o el endoscopista no puede hacer una RCP, fíjense, hay un colédoco dilatado, ese es el bisturí, se hace una coledocotomía de arriba para abajo, o abajo para arriba, no hay problema. El tamaño suficiente para que los cálculos puedan salir. Una vez hecho esto, de sacar los cálculos, y se hace una palpación con los dos dedos digital y pulgar para tener la percepción de que puede haber un cálculo aquí, otro cálculo, hasta sacar todos ellos. Puedo usar un balón de Fogarty, entrar acá y jalar, lo mismo acá. Puedo usar unas velas de Hegar, por ejemplo, para producir un paso viable. Entonces, si he hecho una ecografía previa, más o menos calculo que existe entre 10, 15 cálculos, es lo que debo sacar y colocar el tubo en T, pero es otro tema ese. Los kits de colédoco son elementos fundamentales en que se debe a debilidad de la pared y un aumento de la presión. Es la clase 1 de fusiforme sacular. Luego tenemos un llamado coledococele en la unión del colédoco con el virsum, y el tipo 4A, que tenemos varios quistes de colédoco en la parte intrahepática, extrahepática, es lo que llamamos los quistes de colédoco, que hasta ahora en mi vida solamente he operado una sola vez, y estos quistes tienen que ser resecados, una derivación IDRUP, por ejemplo, porque tiene una tendencia muy importante a la formación de cáncer si no hacemos el tratamiento adecuado. Los tumores, solamente para nombrarles, los benignos, y lo que nos problemas inflamatorios, lo que nos importa, el cáncer de vesícula asociada a un color blanquecino, duro, como carne de pescado, y histopatológicamente, una vez que hacemos una colecistectomía, la obligación nuestra es mandar al laboratorio para que nos digan la estirpe histopatológica, que hay, aquí por ejemplo se observan estas partes negritas, núcleos de hiperactividad mitótica, por ejemplo, tanto en la fase, telefase o anafase, un gran crecimiento, una multiplicación. Aquí se perdió lo que se llama la apoptosis porque va a crecimiento. Una vez que tenemos el diagnóstico de cáncer de vesícula biliar, frecuentemente en el sexo femenino, ¿qué encontramos? Una tasa de mortalidad muy elevada. Hagan lo que se haga, cirugía, quimioterapia, radioterapia, que no se responda adecuadamente bien a esto, igual la paciente fallece en un término aproximado de 6 meses a 12 meses. Entonces, por ese motivo, hemos dicho desde un principio, si la paciente tuviera una vesícula llena de cálculos, pero 20 años atrás, y dijimos en las asintomáticas no se opera, pero ahora ha cambiado el concepto, que si tiene cálculos y es asintomática, sabemos que la presencia del cálculo en los lapsos de más o menos 20 años produce cáncer de vesícula y la muerte programada de la paciente. Fíjense, esas son las características. Fíjense un colangiocarcinoma, por ejemplo, carne de pescado. Fíjense, cáncer del conducto biliar, los colangiocarcinomas, ¿está bien?
Ya hemos dicho, esta imagen hemos mostrado, es un cálculo que queda atrapada entre las paredes encrozadas del colédoco. Fíjense, obstrucción maligna, fíjense, todo está obstruido. Pues entonces aquí va a haber el signo de Courvoisier-Mézières, una vesícula hidrópica, por ejemplo, ¿verdad? Entonces aquí las situaciones de una cirugía son cada vez más complicadas y la supervivencia del paciente, porque muchas veces hay que sacar todo este segmento, hablando es muy fácil, pero haciendo es tremendamente difícil, y una derivación biliodigestiva sabiendo que existe un mal pronóstico. ¿Está bien? Aquí tenemos un tumor en el hepático, el bismuth, que se llama esa clasificación, por ejemplo, que también cuando ocurre esto, hay un tumor de Klatsky que se llama, que tiene mal pronóstico en la desembocadura del conducto derecho con el izquierdo, ya que es una resección y llevar el coledo, el J1 en Ida-Zux. Que saben, son cirugías súper complicadas, que ojalá nunca se llegue a esto, pero lamentablemente la gente llega a atrasar el diagnóstico. Y finalmente tenemos, por la dificultad, por el problema inflamatorio, la ultrasonografía laparoscópica, que es decir, cuando entras a cirugía con la cámara de 30 grados, observas que hay gran problema inflamatorio, que existe un plastrón del epiplomo mayor, a veces el estómago, no sabes dónde está la vía biliar y esto te puede colaborar, decirte, está en este segmento para que puedas hacer una cirugía adecuada. Cuando ocurre esto tenemos muchas variables, o hacer una colestectomía parcial, por ejemplo, o simplemente una colostomía. Hagas un pequeño orificio, perforo, saco un tubo y acabó y saco todos los cálculos para una próxima intervención. Pero este evento es muy importante para poder diagnosticar que no he hecho una lesión de vía biliar y eventualmente me pueda ayudar en la disección. Muy bien, esa es la presentación. Espero ahora poder intercambiar opiniones con ustedes. Hola, ¿me han escuchado, amigos? A ver, Marilyn, ¿me has escuchado? Doctor. ¿Te queda todo claro? ¿O existe algún segmento, alguna explicación que no sea correcta? Marilyn. Sí, doctor, me quedó claro. ¿Todo claro? ¿Y vos, Luis David, estás presente en la reunión? Sí, doctor, estoy presente. Muy bien, porque tú sabes las reglas que tiempo atrás se dijo en la universidad, que cuando esté en este sistema virtual, es necesario que no ponga sus nombres solamente ni sus fotos. Como me están viendo a mí, estoy interactuando con ustedes.